Previamente habíamos estado hablando acerca de las culturas precolombinas. Ahora vamos a hablar acerca del Renacimiento. El término Renacimiento se refiere al arte que se desarrolló y tuvo su época de plenitud durante los siglos XV y XVI. La historia del arte ha designado a cada uno de estos siglos con los nombres italianos de Quattrocento y Cinquecento. La capital artística del Quattrocento fue Florencia, gobernada por la familia Medici. Se rodearon de artistas cuyas obras embellecerían su ciudad y les proporcionarían fama y prestigio. Durante el Cinquecento, el centro artístico fue Roma y los papas, los grandes mecenas. Los artistas renacentistas están muy influenciados por las ideas del humanismo, lo que significa que el hombre y sus preocupaciones se convierten en el centro de su interés al estilo de los clásicos griegos y romanos, pero sin olvidar la inspiración cristiana. La arquitectura renacentista. La arquitectura renacentista abandona los amplios espacios góticos y utiliza los elementos clásicos grecorromanos: arco de medio punto, columnas, frontones, cornisas y cúpulas. Los elementos que emplea son simples, ordenados y proporcionados. La iglesia sigue siendo el edificio por excelencia, pero también se desarrolla una importante arquitectura civil. Palacios. El cambio, iniciado durante el Quattrocento por Brunelleschi con la cúpula de Santa María del Fiore en Florencia, 1418, se completa en el Cinquecento con obras como la Basílica de San Pedro, en la cual participaron artistas como Bramante, Rafael y Miguel Ángel, autor de la cúpula. La escultura renacentista. Las características más destacadas de la escultura renacentista son la inspiración en las obras clásicas y el naturalismo realista. El material utilizado preferentemente es el mármol y en la temática adquiere importancia el cuerpo humano desnudo, con abundancia de esculturas de niños y adolescentes. También abundarán las estatuas ecuestres y el busto o retrato. Ghiberti y Donatello fueron importantes escultores del siglo XV, pero la gran figura de la escultura renacentista del siglo XVI fue Miguel Ángel. Entre sus obras destacan el David, la Piedad y el Moisés. Miguel Ángel. Michelangelo Buonarroti, nacido en Caprese, actual Italia, en 1475 y murió en Roma, Italia, en 1564. Escultor, pintor, arquitecto, dibujante y poeta florentino, fue una de las grandes figuras del Renacimiento, hijo de un noble arruinado, fue aprendiz de Ghirlandaio, de quien aprendió la técnica del fresco. Cuando Julio II le encargó la Capilla Sistina, se resistió a aceptar, ya que él siempre se había considerado más que nada escultor. A los 37 años fue reconocido como el artista más grande del momento. En sus obras desarrolló el concepto del desnudo masculino. El David de Miguel Ángel. El impresionante David, 434 centímetros de altura con la base, esculpido por Miguel Ángel entre 1501 y 1504, algunos de los más ilustres escultores de la época no habían conseguido sacar partido de un bloque de mármol demasiado duro y estrecho, al que Miguel Ángel se adaptó para extraer una figura que expresa la energía y belleza del cuerpo humano, exaltando sus armónicas formas al estilo de los clásicos. Mecenas. Un mecenas es una persona que patrocina las letras o las artes. El nombre proviene de Cayo Silnio Mecenas, consejero de Octavio Augusto, gran protector de las letras y los literatos. La cultura expresa la cúpula de Santa María del Fiore, comenzada en 1418 por Brunelleschi para cubrir el crucero de la Catedral de Florencia, Italia, ha convertido en un símbolo universal del Renacimiento. Construir una cúpula de 42 metros de diámetro supuso un problema técnico que solo Brunelleschi, basándose en los modelos clásicos, supo resolver. David de Donatello, siglo XV, técnica fundido. Material bronce. Forma exenta. Tipología de pie. Cromatismo monocromo.
Una pintura con perspectiva. El rasgo más característico de la pintura renacentista es la utilización de la perspectiva, que consiste en reducir progresivamente el tamaño de los objetos a medida que se alejan del ojo del espectador. De esta manera, los pintores renacentistas producían el efecto de la lejanía y de profundidad. Las técnicas pictóricas más utilizadas son el fresco sobre el muro y el temple, que poco a poco se sustituirá por el óleo. La gran figura de la pintura de finales del siglo XV fue Leonardo da Vinci, autor de la Gioconda. También destacan Fra Angelico, Masaccio y Botticelli. Durante el Cinquecento destacan Miguel Ángel, autor de los frescos de la Capilla Sixtina, Rafael, Tiziano y Giorgione. El famoso fresco de Rafael titulado La Escuela de Atenas, 770 centímetros de base, está fechado entre 1510 y 1511. En él se puede apreciar el funcionamiento de la perspectiva, el gran descubrimiento de los pintores del Renacimiento. La Capilla Sixtina. El techo de la Capilla Sixtina en Roma fue pintado por Miguel Ángel por encargo del Papa Julio II. El genio llevó a cabo la obra prácticamente sin ninguna ayuda. En poco más de 4 años, 1508 a 1512, sin embargo, han hecho falta 8 años para restaurar, 1982 a 1990. Antes de la restauración, después de la restauración. La receta de la pintura al óleo. En el siglo XV, el pintor flamenco Jan van Eyck descubrió la pintura al óleo. Gracias a sus cualidades, el óleo continúa siendo aún el día el ingrediente básico de las obras maestras. Los pigmentos se trituran en el mortero. Se vierte aceite por encima de los pigmentos y se añade una esencia vegetal. La mezcla se amasa con una moleta. La pasta se recoge con una espátula. Así se obtiene una pasta fluida y brillante que se seca muy lentamente y que le permite retocar cada detalle de sus pinturas. Leonardo da Vinci, nacido en Vinci, actual Italia, en 1452 y murió en Clos-Lucé, Francia, en 1519. Pintor, escultor, arquitecto e ingeniero, fue una de las figuras más polifacéticas del Renacimiento. Inventó la técnica del sfumato, modelado a través del juego de luces y sombras. El número de obras finalizadas es reducido, pero entre ellas se encuentran la Gioconda, la Santa Cena y la Virgen de las Rocas. Inventó el primer tanque y diseñó una máquina de volar. La literatura renacentista. La invención de la imprenta en el siglo XV fue un hecho fundamental para el desarrollo de la literatura renacentista. La literatura de esta época estuvo muy influenciada por Petrarca y también por Boccaccio, y por una nueva concepción del amor que poco tenía que ver con la trovadoresca medieval. La novela se caracteriza por la proliferación de obras de caballería y la aparición de la novela picaresca, como el Lazarillo de Tormes. Los grandes autores del Renacimiento literario fueron, en España, Miguel de Cervantes, que también formará parte de la literatura barroca. En Portugal, el poeta Luis Vaz de Camões, autor de Os Lusíadas. En Francia, Rabelais, autor de Gargantúa y Pantagruel. En Inglaterra, donde el renacimiento literario se inició más tarde, destacan dos grandes autores teatrales, Marlowe y Shakespeare. Tapiz de Jacobo van der Goten, en el que se representa el encuentro de Don Quijote con los galeotes. Las novelas de caballería, muy populares durante los reinados de Carlos V y Felipe II, decayeron en el siglo XVII debido al impacto del Quijote cervantino. Los géneros musicales. El renacimiento musical se inició más tarde que el artístico y el literario. Durante el siglo XVI aún perdura
la polifonía en la mayoría de creaciones musicales, pero cada vez más empiezan a surgir nuevos géneros musicales como la chanson y el madrigal de tema amoroso.